La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana con un minuto, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a la red Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos en todo el Perú: Radio Santo Domingo, RSD en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Santa Rosa en Lima, y nuestros amigos de Ayacucho que nos escuchan por La Voz de Ayacucho, en Huánuco por Radio Huánuco, frecuencia modulada, y también AM Tagua. Muchísimas gracias, Rosa María. Muy buenos días. Muy buenos días, amigos en todo el Perú. Bueno, aquí para comentar las noticias, por supuesto, del día, tenemos mucho de qué hablar y va a estar con nosotros un invitado muy especial, el congresista, iba a decir Javier de Belaunde, pero ese es su papá, Alberto de Belaunde. Y bueno, comentando un poquito las encuestas, el señor presidente de la República tiene 55% de aprobación en su primera semana de mandato, en sus 2 primeras semanas de mandato, digamos. Las cosas han pasado tan rápido, ¿no? Es bueno, sí, pero así que tú digas, qué bestia, qué bueno es, tampoco, pues debería tener 80% de aceptación, se acaba de llegar. En este país no perdona nada, no le dan a la gente ni 5 minutos. Un poquito de calma, ¿no? Denle al pobre hombre, qué sé yo, un mes, pues, ¿no? Por lo menos, mes y medio. Ya, no sé, que acabe la cuaresma, ¿no? Que acabe la cuaresma, no, que acabe la Pascua. La Pascua. Hasta Pentecostés, pues por lo menos 50 días, ¿no? No sé, me parece que ha sido todo tan rápido y tan acelerado. Y hay un desprestigio de otras instituciones también. Y hay que decir también que el premierato de Villanueva no ha sido bien recibido, porque él dijo que no iba a ser premier una y otra vez, ¿no? Entonces, eso probablemente haya afectado el entusiasmo por su llegada al poder. Además de que a nadie le gusta, ¿no es cierto?, que al presidente de la República en ejercicio se le obliga a renunciar por corrupto, ¿no? No es poca cosa. En la Cumbre de las Américas, cuyo tema es la corrupción y la gobernabilidad. ¿Qué temitas? ¿Ah? Yo sé que se escogieron hace mucho tiempo, pero justamente los dos que en el Perú no podemos mostrar, más bien podemos mostrar los ejemplos contrarios, de esos tenemos, ¿no? Y bueno, ¿qué ha pasado en estos días? Ha pasado que, lo dijimos ayer, Trump no viene y Maduro ya no viene. Te lo dije. Maduro no puede arriesgarse a salir de Venezuela, y menos con elecciones tan prontas. Y ya dijo que no, que esas cumbres no sirven para nada. Después de que por aire, mar o tierra, él venía de todas maneras, chico. ¿Te acuerdas? Ha dicho que el gobierno peruano le ha quitado la seguridad. Y luego salió un tuit en CNN y dice que alguien del gobierno ha declarado que no se le ha quitado la seguridad porque como no estaba invitado, nunca se le dio seguridad. Sí, o sea, no había nada que quitarle porque nunca se le dio. No, lo que al final dijeron era que si quería venir era libre de venir, pero no estaba invitado a la cumbre, punto. Podía venir a desarrollar una agenda personal, una visita privada, pero no una visita ni como parte de un organismo multilateral, ni como una visita de Estado, ni de ninguna otra clase. Entonces, quedó un poco en offside, y si su principal enemigo no va a venir, pues ya tiene a otros que van a hablar por él. Evidentemente, Evo Morales, en fin, hablarán por él. Ya no está Correa, ya no está la Kirchner, pero habrán otros que hablarán por él. Y ya no es necesario que esté. Entonces, en ese sentido, creo que la cumbre, digamos, no es que va a ser deslucida, pero ha perdido ese carácter de espectáculo que iba a tener, ¿no? O sea, ¿no? Trump peleándose con Maduro, no lo vamos a ver. Es una lástima, ¿no? Sesiones como la del rey diciéndole por qué no te caigas a Chávez, eso no va a pasar. Entonces, bueno, vamos a tener que conformarnos con una cumbre donde se hable de la lucha contra la corrupción en un país que tiene todos los días denuncias por corrupción, y de la gobernabilidad en un país que acaba de cambiar de presidente porque la gobernabilidad no lo pudo sostener. Entonces, que tiene una serie de crisis de gobernabilidad. Hay quienes creen que la crisis ya pasó, y eso no es verdad. Hay que ver el entusiasmo en Twitter, en el Facebook, el entusiasmo con el que cientos de personas me escriben a decirme que por favor hagamos algo para eliminar la inmunidad parlamentaria,
¿Dónde firmo, por favor? Sí. Que me ofrezco voluntario, por favor, que yo recojo planillones, por favor, pero acabemos con congresistas que no pueden ser juzgados por la Administración de Justicia como cualquier otra persona. ¿Ya? Y ya hemos hecho acá el recuento. Tenemos 3 condenados firmes, 2 de Fuerza Popular y 1 de Frente Amplio, con condenas firmes, o sea, ya terminaron sus procesos por hechos anteriores a ser congresistas. El Congreso no les levanta la inmunidad para que vayan a prisión. No, a 3, no 1, 3. 3 funciones, 3. 3 condenados. ¿Ya? O sea, condenados, no, ya con condena. No les pasa nada, se quedan en el Congreso hasta el 2021 esperando que el delito principal prescriba para que así la pena nunca sea efectiva. Y tenemos el caso de Cecilia Chacón, ¿no es cierto? Que es un caso clásico en lo que es meterte al Congreso para que nunca te metan a la cárcel. Obviamente, si ella se ha mantenido en el Congreso ha sido por el voto popular. Entonces habrá quienes premian, ¿no es cierto?, su performance y quieren que no vaya a la cárcel nunca. Actualmente a ella se le declaró nulo el proceso y tiene que iniciarse otro proceso, pero ya han pasado tantos años que probablemente sus abogados presenten excepciones de prescripción, con lo cual 18 años después, ¿no es cierto?, del 2000 ya habrá poco que se pueda hacer, a pesar de que fue declarada culpable. Entonces, ese es un primer problema. Los condenados por actos anteriores, ¿no es cierto?, a su trabajo como congresista, que no quieren obedecer el reglamento del Congreso, que dice que la inmunidad no alcanza ahí, lo dice claramente. Igual, la mesa directiva no aplica lo que dice el reglamento, chao, pescado, tú te quedas con nosotros. Segundo problema, narcotráfico. O sea, no estamos hablando acá de un delito cualquiera, de un atropello culposo, no, estamos hablando de narcotráfico. El señor Edu Vergara, porque le dicen Edu, que vamos a hablar de Edu Saetone después, pero le dicen Edu Vergara, Edwin Vergara, parece ser un tipo muy simpático, muy querido. Hasta lo de las otras bancadas les caía simpatiquísimo. Y como te habría dicho tu mamá alguna vez en la vida, acá mis chicos, hijito, no hay sinvergüenza antipático, todos son simpáticos. Resulta que ha ido varias veces a Colombia de viaje con su socio, ¿no? A comprar pinturas de colores, ¿no? De color blanco, que era la pintura, ¿no? Entonces, es que ya, pues, o sea, con ese material la Dirandro tiene como que el trabajo bien allanado, ¿no? O sea, fueron por lana y no salieron trasquilados, salieron con la oveja entera. O sea, agarraron a uno por un soplo con la droga y resulta que este era el socio del congresista y que el apoderado de ambos desde el 2015, porque él dice que renunció a sus acciones en el 2016, pero el apoderado de ambos desde el 2015 es el hermano de un capo de la mafia colombiana. O sea, no estamos hablando de cualquier figurita. Entonces, ayer han allanado las empresas de Edwin Vergara, los otros inmuebles, no sé buscando qué, porque me imagino que juntan las cosas, digamos, el local de distribución estaba ya allanado en la primera intervención, pero uno nunca sabe. Pero hace años que Jaime Antezana viene a este programa a decir que hay problemas de narcotráfico en el Congreso de la República. Y ayer Jaime Antezana ha señalado que efectivamente en Ayacucho el señor Edwin Vergara hace unos años inauguró un gimnasio que no tenía proporción alguna con las instalaciones que se utilizan en Ayacucho para hacer gimnasia, una cosa completamente nueva, carísima, espectacular. Llamó la atención muchísimo. ¿De dónde un hombre tan joven sacaba tanta plata para montar este negocio que además mucho mercado pues no tenía en ese entonces, ¿no? Entonces lo dejaron ahí. Pero dijo que le sirva, por favor, a las autoridades para que hagan las investigaciones correspondientes. Hay varios inmuebles que están interviniendo. El señor ha dicho que renuncia no a su bancada, ¿no?, sino pide suspensión de sus derechos partidarios. No. Esto es narcotráfico. Eso es un delito gravísimo. O sea, lo que ha hecho la congresista Lisbeth Robles es horrible, ¿ya? Es horrible quitarle un pedazo del sueldo a la gente. Pero lo otro es narcotráfico. O sea, estamos hablando de crimen organizado a escalas superlativas, ¿no? Pero en fin. Y luego tenemos estos otros, ¿no? El señor Mamani, muy ducho él con el lapicero para estar grabando a sus amigos,
resulta que tiene algo así como 50 y tantos testaferros, presuntos testaferros, porque nadie puede explicar el origen de la fortuna del afortunado señor Mamani, que parece ser muy rico, pero inmensamente rico. Entonces, ¿de qué riqueza, de dónde proviene la riqueza del afortunado Mamani? Bueno, nadie está muy seguro si de la minería ilegal, del contrabando o de otras actividades ilícitas que realiza en Puno, ¿no? Entonces, el señor Mamani, ¿no es cierto?, no lo van a perseguir por haber grabado a sus amigos, lo van a perseguir para que explique de dónde saca la plata que tiene, que no la puede explicar. Y así, bueno, tenemos 2 horas, ¿no? No, mentira. Podemos ir uno por uno. Yo sugerí el otro día a Carolina Ospina que hicieran un especial de 1 hora diaria, así como The Blacklist, esa serie americana, la lista negra. Tienen material para 20 programas. Fácil, solo con el Congreso. Y no hablemos, pues, miren, ya, la congresista Yesenia Ponce nos da cólera porque es una fresca, ya. De acuerdo. Pero por lo menos la mujer lo que quería era tener secundaria, ya. O sea, ya quería tener secundaria, ya. No quería robarle el sueldo a sus trabajadores, ni asociarse con narcos. Quería tener secundaria, ya. Pésimo lo que ha hecho, por supuesto. Falsificación de documentos, mentira tras mentira. En vez de decir de frente, sí, pues no tengo secundaria. ¿Cuál es el problema? ¿Se necesita secundaria para ser congresista? No, no tengo. No tengo, ¿ya? No tengo. Y el pueblo me ha elegido. Porque hay un montón de gente en el Perú que no tiene secundaria. Yo lo represento. ¿Ya? Pero también, pues, y de esos tenemos, no es el único caso el de ella. Tenemos varios casos de mentiras en la hoja de vida. Tesis falsificadas y todo lo habido y por haber. O sea, hay una sección que se llama académica, ¿verdad? Son todos los congresistas que tienen problemas académicos, ¿no? Una sección es, me robo la plata de mis trabajadores, ¿no? Porque yo estoy segura que el caso de Lisbeth Robles no es el único y no es posible. ¿Saben cómo uno se da cuenta? Por los signos exteriores de riqueza. ¿Cómo diablos vas a tener con el sueldo congresista, ¿no es cierto? Bueno, ahí está el caso de Yesenia Ponce, la posibilidad de comprarte un departamento en Lima y un Audi. Porque así discretos no son, pues por eso no tiene secundaria completa. Discretos no son, ¿no? Entonces, alguien se está llevando su tajadita. Y escuchar la conversación de la pareja de Lisbeth Robles con esta pobre trabajadora que al borde del llanto le pedía que no le quite su plata, es espantosa, porque además le estaba diciendo que ella no valía nada. Le estaba diciendo que estaba ahí para que cobre una plata que él necesitaba cobrarse de lo que había puesto en campaña, y que ella y su colega no valían nada. Que si ellos se iban, ponían a otros, quedaba lo mismo. Que eran una especie de cajeros automáticos, ¿no? Que cobraban su parte y la otra parte se le... ¿Qué más querían si afuera no iban a ganar eso? Entonces, ya, esa es la moral, ¿no? El sueldo en la cabeza de esta banda, digamos, el sueldo de estos personajes es parte del sueldo del congresista. Es parte de sus privilegios, es lo que le toca. A él le tocan 2 asesores. Eso significa me toca el sueldo de los 2 asesores. Fácil se deben haber levantado con ese esquema entre 100.000 y 150.000 soles en el primer año de gobierno. Fácil. Está desaparecida la congresista Lisbeth Robles, ¿ah? No la han visto ni en su casa, ¿no? Y al novio tampoco, que parecía, ¿sabes qué? Una situación, a ver, va a sonar feo lo que voy a decir, pero parecía proxenetismo. Es decir, yo contrato a una mujer y le quito su plata, o sea, la engancho en un trabajo y ella me tiene que dar parte de lo que ella gana. Uh-huh. Y el modo de hablar era así. Oye, no te estoy haciendo daño, yo te estoy dando lo que te he prometido. Y era terrible. Todo eso lo hemos escuchado este fin de semana. La semana pasada estuvo aquí Patricia Donaire y propuso simple y llanamente volarnos la inmunidad parlamentaria, el tercer párrafo del artículo 117 de la Constitución, que el primero le garantiza al congresista, obviamente, independencia, libertad para sus votos, para no ser perseguido por lo que dice, por lo que piensa, por sus opiniones, sus creencias, etc. Pero en el tercer párrafo hay garantías para que no lo arresten y garantías para que no lo procesen. Esas son las que Patricia Donaire propone desaparecer. Obviamente, este Congreso no va a hacerle caso pues a Patricia Donaire, ¿no? Pero un referéndum con 2 millones de firmas solicitándolo, sí. Yo simplemente propuse la idea.
es muy difícil y muy caro hacerlo porque necesitas compromiso de mucha gente, ¿no es cierto? Todo el mundo me da toda clase de cifras. Con 20.000 personas que recolectan 100 firmas, la hacemos, me decían. Se puede, ¿ya? Pero es más complicado que eso. Entonces, está con nosotros Alberto Belaunde. Vamos a la pausa y regresamos un ratito nada más con usted, porque ustedes saben que las pausas son pocas porque nuestra publicidad la pone el Papa y los santos. ¿Ya? Antes de irnos Sí. a la pausa, Rosa María, Pati Pinto dice, Antesana dijo ayer que la familia de Edu Vergara Pinto ha comprado en Abancay un terreno de la familia Treyes a $2 millones, además del gimnasio y otros inmuebles, y su hermano se presenta para la alcaldía de Abancay, ¿no? Anda, para la alcaldía de Sí, Bancay. sí, sí. Ujú. Qué suerte, mira tú. Qué bonito. No, ayer contacté con el jefe de prensa, vamos a ver si mañana se anima a venir el congresista Debe Edu ser Vergara. simpatiquísimo. Salimos todos acá muy contentas con él. Pero no, pues así no juega así no juega Perú, ¿no? Ujú. Bueno, vamos a la la pausa, pausa y y volvemos. volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 19 minutos, estamos a través de la red Sodonco, ya en esta transmisión a través de nuestras emisoras en todo el Perú. Rosa María Palacios, adelante. Oye, han salido todos los trolls a trabajar. Debe ser por Alberto Belaunde que ha venido, porque qué bestia. Están sacando artículos viejos míos donde digo exactamente lo que estoy diciendo ahora, ¿no? Pero en fin, muy gracioso. Bueno, ¿qué hacemos, Alberto Belaunde, con el proyecto? Empecemos de Patricia Donaire. O sea, nuestro público quiere que los congresistas sean ciudadanos comunes y corrientes. Sí, yo entiendo y solidarizo con esta sensación de indignación generalizada, y creo que son varias cosas las que hay que hacer. Empezamos por el proyecto de Patti, que además tenemos hoy día una reunión de mi pequeña bancada, que son Gino Costa, Vicente Ceballos y yo, para conversar con ella de esta idea. Creo que en principio, algo en lo que todo está de acuerdo es proceso iniciado antes de ser congresista, el Congreso ni siquiera debía pronunciarse. Bueno, pero mira, tienes 3 casos. Martorell está en esto. A ver, el señor era presidente de Sofra Tacna, le vende un terreno a la ladrillera de su familia, lo procesan, terminó el proceso, ya está condenado, tiene una condena, me parece, por concusión, por 7 años, y está en el Congreso. Es inexplicable, ¿no? Es inexplicable. Y el problema con esto, además, es que no solo se genera una sensación de impunidad, sino que termina siendo un congresista que no es independiente, pues. Claro. Porque Porque si su bancada lo bancó, la abandonó. Ahora, hay en la uno de primera Frente- vacancia. Hay uno de Frente Amplio también, ¿eh? Y Benicio Ríos, de Exactamente. Alianza para el Progreso. Exactamente. Hay varias personas. Entonces creo que en ese tema, claramente debería haber un consenso en poner algo que ni siquiera haya un trámite ante el Congreso. Exactamente. Poder Judicial, Jurado Nacional de Elecciones. Punto. Punto. Y de mero trámite, pues, ¿no? Y de mero trámite. Porque se supone que el Poder Judicial tiene un mayor poder, ¿no es cierto?, en esta materia, la materia de condenar, que ningún otro poder del Estado. Entonces, Efectivamente. ¿por qué no se van a obedecer sus condenas? Pero sí hay que evaluar más y con cabeza fría si mantenemos una inmunidad parlamentaria reducida. Hay un caso, me parece que te lo contó a ti, Vitocho, Ajá, que cuenta Vitocho, que a mí me hace mucho sentido. ajá, Si hoy día el señor Orellana está preso, ajá. entre otras cosas es por la investigación que lleva adelante el congresista Víctor Andrés García Belaunde en el Congreso. Así es. En el momento en el que él levantó un papel, le cayeron 30 denuncias penales. Así es. Y lo que le permitió a él, digamos, continuar sin problemas fue justamente la inmunidad. Claro. Porque debería estar pensada para evitar que los grandes poderes económicos Te ataque. te ataquen. No, en eso estamos de acuerdo, porque además nunca se van a presentar como grandes poderes económicos, sino con testaferros. Ah, exactamente. Estamos de acuerdo. Exactamente. Entonces, Ahora, felizmente nuestro Poder Judicial es tan lento, ¿ya?, que en un periodo de 5 años nunca va a llegar una sentencia. ¿Se da cuenta? Entonces, pero igual tienes... siempre va a haber la discusión sobre si hay levantamiento de inmunidad o no. ¿Ok? Pero sí creo que los
congresistas han abusado. Sin duda, se ha convertido en abusado. impunidad parlamentaria. Exactamente. Pero han no es abusado. el único tema, Rosa María. El tema es la comisión de ética. Pero Es una imagen yo completa. lo sé, pero yo lo sé. Veamos, pero para no confundir a la gente, la Sí. Comisión de Ética solamente pone sanciones administrativas cuya, digamos, máxima es 120 días de suspensión del sueldo, que nos parece muy bien, ¿no? Y está pensada para faltas éticas, no para delitos. No para delitos. No para el delito tiene que ir de frente al Pleno. Sin duda. O sea, el flagrante de frente al Pleno, a la comisión permanente se está reunida. Eso Y es lo el que se- desafuero, que es que el congresista pierde el escaño, y ahí yo iría a algo más, Rosa María. Pierde el escaño y que no entre el accesitario. Claro, porque Que esa porque claro, ahorita Fuerza Popular está bacán con el desafuero de Kenji Fujimori y otros más, porque entran accesitarios que sí son Están de su recupera- partido. están Están recupera- recuperando escaños, pero vamos, ustedes llevaron a esas personas al Congreso. Claro. ¿Cuál es la sanción política y moral que reciben por haber llevado a alguien que termine desaforado? Entonces, como en otros países, tiene que haber el escaño vacío. Esa persona es desaforada y el partido no gana un congresista nuevo. Claro. Entonces, hay varias medidas que tenemos que que discutir. que podría ser incluso más justa, ¿no? Otro tema es cuál es la madre de todo ese problema, el sistema electoral que tenemos. No, evidentemente, el punto viene atrás, es por qué estas personas llegan al Congreso. ¿Y por qué es atractivo para los partidos políticos llevarlas al Congreso? No, hay una cosa que mi padre, que tiene 84 años, me dijo, yo solo te puedo decir una cosa, siempre que veo el Congreso digo, no puede ser peor. Y siempre es peor. A lo largo de 50 años. Entonces, ¿por qué siempre es peor? Porque las reglas son malas. Sí. O sea, no hay forma de que tú puedas jugar un buen partido con malas reglas. Y con una cosa paradójica, que es quién está llamado a Cambiar las reglas. quienes las van a sufrir, digamos. Exactamente. Entonces hay un claro conflicto de interés. Ahora, y por eso, ¿qué pasó, Rosa María, Las en el reglas- Congreso pasado, cuando se intentó la reforma? Cártel, anticompetencia. Lógico. ¿No? Elevamos el número de firmas, por eso es que con la justa se pueden inscribir partidos ahora. En fin, Ya está, un año antes para. En fin, una serie de O sea, reglas. somos este club y no tenemos nuevos asociados. Exactamente. Así es. Entonces, yo soy de la idea de llevar no solo el tema de la inmunidad, sino un paquete mucho más grande de referéndum. ¿Así? Sí, ¿2 millones de firmas vamos a juntar? tenemos que juntarlas. Sí, porque no hay forma de que consigamos 66 votos y... No. Es muy difícil porque además no es solo 66 votos para modificar ley orgánica. No parece. Es también Constitución. implica una serie de reformas constitucionales, con lo cual necesitamos 87 votos en 2 legislaturas. Más fácil veo las 2 millones de firmas. Pero Rosa podemos María. tener 66 votos más el referéndum. Esa es la otra forma de reformar la Constitución. Sí. Porque la otra forma es, como se dice, apelo. Los 2 millones de firmas más luego ganar el referéndum. Porque hay que ganarlo, acuérdate, con 10 millones de votos. Yo creo que la gente está tan cansada del esquema actual que sí Porque se podría canalizar ese ese descontento. Y es más, es el único camino legal. sería saludable que la gente pueda canalizar ese descontento de una manera institucional. Claro, porque un ese- referéndum que asegure que un congreso así no se repita nunca más. A ver, por favor, explícale a nuestro público que no es muy... Cada día estoy más sorprendida de lo poco que sabe en materia constitucional y penal. ¿Por qué no podemos ir a una asamblea constituyente? Porque la mayoría de la gente dice, asamblea constituyente. A ver, ¿por qué no? Porque la Constitución no lo establece. Exactamente, pues las asambleas constituyentes nacen de los golpes de Estado. Claro. Todas las que hemos tenido nacen de un golpe de Estado. 93, 79, 33 y seguimos. y todo el siglo Sí. XIX. ¿ya? Así es. Entonces hemos tenido 14 constituciones, muy bien. Todas nacen de un golpe de Estado. Entonces primero tiene que haber un golpe de Estado. ¿Vamos a promover un golpe de Estado para tener una asamblea constituyente? De ninguna manera. Entonces, y como la Constitución no establece ese procedimiento, no se puede hacer una asamblea constituyente. O sea, ni siquiera el presidente de la República, mañana el señor Vizcarra puede despertar y decir, ¿saben qué? Esto no da más, voy a convocar una asamblea constituyente. No puede, eso lo hace Chávez, ¿te das cuenta? Correa, pero Evo, pero en el Perú no se puede hacer porque la Constitución no lo permite.
¿no? La Constitución podría permitir que cada vez que el presidente quiera convoca una asamblea constituyente, pero sería la inestabilidad absoluta y total. Y además porque una constitución tiene, por naturaleza, un carácter de permanencia, Exacto. con los cambios necesarios. La constitución del 93 ha tenido más de 15 reformas. 17 reformas. ¿no? Reformas importantes, además, no Importante. todo el capítulo de descentralización. Entonces, se puede. El número de congresistas. Se puede. Y además, Rosa María, porque cuando se habla de asamblea constituyente, sinceremos el debate. Lo que quieren es cambiar el capítulo económico. Claro. Lo único que les interesa es cambiar el capítulo económico, sobre que La lo izquierda. realicen en algo muy atractivo, ¿no? Claro. Asamblea Constituyente suena, se abren todas O las sea, puertas. Gregorio Santos y la El izquierda Frente más- Amplio, el Frente Nuevo Amplio Perú. y Nuevo Perú lo que quieren es cambiar el capítulo Que además, económico, una cosa que muy es un falaz. magnífico, que es entre paréntesis, que es lo mejor que tiene la Constitución del 93, es tan bueno que no hay nadie que pueda atacarla artículo por artículo. O sea, yo nunca he visto, hay que volarnos el artículo donde dice que los contratos se tienen que cumplir, No. ¿no? Pero además con un argumento muy falaz, ¿no? que es que sostienen que la corrupción es producto de la Constitución del 93. Porque claro, en los 80 no hubo corrupción, No, según no, esa... y en la época del gobierno militar tampoco, nada, según esa lógica, nada, ¿no? nada. Entonces, Que lean el libro de Quirós, por Dios. también uno de los problemas que tenemos, me parece, es en enfocar bien el debate. Porque, por ejemplo, el otro día una persona me decía, sí, para solucionar esto hay que decir la no reelección de congresistas. Dije, No. mire, el 95% de los escándalos de O sea, corrupción no. que estamos viendo ahora es de gente que está en su primer periodo. No, y no solamente Tenemos eso, el una de pueblo las tasas castiga. más bajas de reelección de congresistas en el país. En Y lo el digo mundo. y lo digo con la tranquilidad de haber escrito esto antes de ser congresista. Así que no es Claro. que estoy defendiendo mi No, chamba. no, verdad. Solamente en este congreso han repetido el plato de 17 personas de Así es. 130. Así es. Y porque el pueblo notas- castiga. El y pueblo notas, castiga. Y por supuesto, porque no es que se religieron solo ellos, porque solo ellos postularon. No. Postularon Claro. muchísimos. Muchísimos. Casi la mitad del congreso Y anterior. yo te diría, el pueblo Rosa María, castiga. con las diferencias que puedo tener con varios de los reelegidos, que uno nota la Ah. importancia de la experiencia. Y uno nota, por ejemplo, el caso en otros países de Estados Unidos. Joe Biden, que llegó a ser vicepresidente de 40 Barack años, Obama. además. 40 años en el Senado representando a Delaware. Claro. Y hay carreras que se forman Claro. y, digamos, eso no Kerry. explica... Kerry, por ejemplo, que ha sido candidato demócrata, ¿no es cierto? Y perdió. secretario de Estado. Y secretario de Estado, muy bien. Kerry aparece en un video preguntándole a Lourdes Flores, a Poppy y a Pedro Cateriano en 1991 Ujú. sobre el BCCI y Alan García, porque él ya era el presidente del Comité de Asuntos Externos del Congreso de los Estados Unidos en el año 91. O sea, 30 años en el Congreso. ¿Por qué? Porque sus electores lo apoyan. Sus constituents quieren que ellos regresen y los representen. Porque además, para estas personas, sus constituents son importantes. Son su base de apoyo. No la van a dejar nunca y son los que van a votar, porque el voto además es voluntario, ¿no? Que ese es el problema. A mí lo que me preocupa de un referéndum ampliado a varios temas es que a todo el mundo quiera meter todo. Voto voluntario, nos volamos, claro, nos volamos el voto preferencial, no se Pero pueden sí, hacer... sí hay unas reglas mínimas que podrían ser consensuadas en O sea, un foro de o sea, la sociedad gente- civil. Claro, la gente dice, si vamos a juntar 2 millones de votos, metamos todo, pues, ¿no? No, yo creo que son... A ver, financiamiento de campañas. De hecho, penalizado. De todas maneras. Ya, al, ¿no? al Código Penal. Para que no haya, pues, el representante de la minería ilegal, que no haya... Estoy diciendo casos O- hipotéticos, por O si sea, acaso. no, por si acaso. Y además, si Representante de está- las universidades estafa. Así es. eh, Ahora, si está, que se sepa. Claro. Es el representante de las universidades estafa. Ya, perfecto, no hay ningún problema. Entonces, hay un tema que es la parte de financiamiento. Claro. Otro es cómo entendemos la representación. ¿Es normal que un partido que saca 33% de los votos como Fuerza Popular tenga 71 congresistas? Yo creo que no. La mayoría de la gente cree que no. Y la mayoría de la gente no lo sabe, además. Así es. Yo estoy proponiendo, por ejemplo, una vuelta a la bicameralidad Claro. con un Senado que sea elegido sin voto preferencial Ya, y a nivel nacional. claro, Con lo cual tienes una Cámara que representa las fuerzas políticas nacionales, claro. que puede ser un contrapeso, pero también hay que entrar a ver no solo, por ejemplo, yo soy congresista de Lima, junto con 35 colegas representamos a 10 millones de limeños. Sí, imposible. ¿A quiénes represento esos 10 millones? Digamos, por los temas que veo y por la información que puedo recibir, intuyo a quienes represento.
pero Lima debería ser más de un distrito Así es. electoral. Entonces, ese es otro segundo tema, ¿no? ¿Cómo se representa No, además- y de qué manera se elige? No, y el otro tema que es educativo es explicarle a la gente que lo que ustedes han visto en los videos de Mamani responde a una manera de relacionarse del congresista con su población en todo el Perú, pero sobre todo en el interior del Perú. Yo les Es- invito a ver cuántos congresistas accesitarios tiene la Comisión de Presupuesto. Revisen en la página, todos. Todos, pues, porque todos creen que su trabajo es conseguir obras para su pueblo. Y su pueblo cree que su trabajo es conseguir obras para su pueblo. En la Constitución está bien grande, clarito. El congresista no tiene iniciativa de gasto, está prohibido. Prohibido. Los ministros no tienen que recibir alcaldes llevados de la mano de congresistas. Fatal. No lo hagan. Es horroroso. Ya, pues, sin embargo, es una presión permanente. Y conozco congresistas muy honorables del interior del país que me decían, no sabes la presión. Claro. Vienen a buscar los alcaldes. Si usted no me lleva donde el ministro, entonces voy a decirle a todo el pueblo que usted nos ha traicionado. Que no se está ocupando de nosotros. Oiga, pero ese no es mi función. Entonces, ¿para qué está acá? Para hacer leyes. ¿Qué leyes? Entonces no entienden No, lo que están y haciendo. peor, en las leyes tenemos las famosas leyes que declaran de interés, De interés. nacional y necesidad Y pública. le decía, todo. ¿Qué implica eso? Nada. Nada. Entonces, por ejemplo, Nada. el otro día, declárese de interés nacional y necesidad pública la construcción de un centro cultural en Iquitos. Perfecto. A mí me parece maravilloso que Iquitos tenga, no uno, 5 centros culturales. ¿Qué tiene que ver el Congreso? No, y además, ¿qué tiene que ver esta ley? No cambia nada. Nada. O sea, se publica en el peruano, Sale- se recorta, se pega en la pared. No y te pone un ladrillo. implica nada. Nada, Y porque no no- sabes la cantidad de tiempo Claro. que le dedicamos a estas leyes de declaratoria de interés Que no que sirven no para sirven nada. para nada, que le cuestan al Estado peruano, porque vamos, una hora de funcionamiento del Congreso Es por cada bastante, ley claro. cuesta, Claro. y no cambia nada. Y no solo no cambia nada, sino que genera falsas expectativas. ¿no? Porque Así dices, es. bacán, se aprobó la ley de mi centro cultural, y Ya- te quedas ya- sentado esperando. Ya tengo mi centro cultural. Claro, y no llega nunca. Y como decía Pero- Augusto Ferrando, no tiene nada. Ya. digamos, hasta ahora vemos financiamiento, la manera de representación. Y también hay un tema de democracia de los partidos. Y hay un ejemplo que me parece muy interesante, que estoy estudiando para ver si lo materializo en un proyecto de ley, que es el caso argentino, el famoso PASO, que es primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias. ¿En qué consiste? Tienes una valla baja de acceso a las primarias. Todo muy el po- mundo puede votar. hay miles de movimientos y partidos. Participas de manera obligatoria. No es que te guardas tu inscripción para la siguiente. No, No, participas de todas participas. maneras. Puede haber más de un candidato Claro. por partidos, te puedes inscribir. No hay estas restricciones del candidato natural, ¿no? Que el candidato natural compita con el que considera que es Todos. el mejor candidato, sí. Lo organiza el Estado. Exactamente, la OPE y el jurado, no el partido. Así Claro. es. Votan los ciudadanos como votan en unas elecciones generales. Ya decía qué partido apoya y tal. Y los partidos que no obtienen un número mínimo de votos, chau. Claro. Y no participan en las generales. Perfecto, baratísimo, no estamos recogiendo firmas. Vamos a una pausa. Vamos a la pausa, Rosa María. Hay muchas preguntas, pero sobre todo se repite que quieren dónde firmo. Todo el mundo dice dónde firmo. sé, y yo que invitemos sé. nuevamente a la Hace congresista días que me dicen, lidere Patricia, usted, yo no sí. soy política, por eso les he traído a uno que sí es. Vamos a la pausa y volvemos. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 39 minutos. Continuamos en A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Usted Sociedad Dominica mediático, de Medios de completamente Comunicación. Estamos conectados en toda Arequipa con Radio San Martín, en el Cusco con Radio Veritas, Ucayali con Radio Cepagua, La Convención con Radio Quillabamba, en Puerto Maldonado con Radio Madre de Dios, en Chimbote con Radio Santo Domingo y en Lima con Radio Santa Rosa. Además, en Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho y en Huánuco con Radio Huánuco y AM Tagua, que comparte el programa por todo el Perú. Bueno, mucha gente me está escribiendo porque efectivamente, fíjense, esto de cambiar la ley es importante. El caso de financiamiento de partidos políticos, ¿no es cierto? A usted le cae pésimo, mal a su mujer, es una prepotente, antipática, todo eso está muy bien. Pero eso no es delito, pues ser antipático no es delito. Ser perceptor de dineros de campaña de manera contraria a la ley de partidos políticos no es delito. Entonces lo tenemos que poner en el Código Penal. ¿Para qué? Para que sea delito.
¿no es cierto? Entonces, las personas, lamentablemente, en lo que llamamos la justicia mediática en redes, creen que sus deseos se convierten en artículos del Código Penal. Y bueno, y algunos fiscales también, ¿no? Entonces, te Y el inventan, problema- te ponen un rótulo. Lavado de activos. Claro. Ya está, listo. Y los proyectos de ley existen. Yo justo ayer se cumplió Existe. 2 años desde que fui elegido congresista. Sí, vi tu infografía, por eso te llamé. Así es. Yo tengo 5 proyectos de ley que buscan un mejor Congreso. Proyectos de ley que permitirían tener mejores leyes, permitirían elegir mejores autoridades, porque el Congreso también elige algunas autoridades, Así es. permitiría un mejor control ético. En fin, son 5 proyectos de ley. ¿Cuántos tienen predictamen? Suéltame un número. No sé, los 5. 0. Predictamen, o sea, No ni tiene siquiera... nada. Y le he presentado el primero de ellos en septiembre del 2016. Ya. Y a partir de ahí, hasta hace un mes, he presentado esos 5, entre otros proyectos de ley, ¿no? Pero Claro, vinculados a la reforma del Congreso, 5. Ninguno tiene predictamen. Mientras otros proyectos de ley, como hemos visto, se exonera de comisión, Claro. pasa al Pleno, pero como bypass, Claro. y, No, y son se inco- aprueban. no, y son abiertamente inconstitucionales. inconstitucionales. Como modificar el reglamento del Congreso, ¿no es cierto? Hacer una Modificar la ref- Constitución a través del reglamento del Congreso, que es... Yo no lo pondría como caso en un examen de Derecho Constitucional porque me parecería demasiado fácil para mis Claro, alumnos. ya, facilísimo. Ya, Si quiero regalar nota, lo pongo de caso. Mulder está jalado. Ahora, la respuesta a la izquierda... Que es de nuestra facultad. Claro, yo sé que es nuestra facultad, pero Mulder está jalado. No es que la respuesta a todo, no, es que esa ha sido una maniobra política. Sabemos que es inconstitucional, Es que sabemos que es inconstitucional, pero lo hemos aprobado por ahora Pero- para que Cuchiji no nos Pero, disuelva. Rosa María, y ahí hay una reflexión de fondo. Hay gente que cuando nosotros hablamos de Venezuela, dicen, ¿por qué siguen hablando de Venezuela? Es un país que está lejos, no es nuestra realidad. No, lo que pasa es que este tipo de casos nos permite conocer el ADN de las personas. Así es. Porque todo el mundo es demócrata hasta que aterrizamos en ejemplos concretos. Lógico. Entonces, así como Venezuela nos está demostrando que hay gente que tal vez su oposición a determinado gobierno no fue por lo dictatorial, sino por el modelo económico, Así es. lo que nos demuestra también modificaciones como la que hizo el Congreso de una inconstitucional Con cambio de 80 y reglamento, tantos así votos, es que hay gente que está dispuesta a que sus ideas y sus intereses políticos estén encima de la institucionalidad. Claro. Y eso es inaceptable. Nosotros hemos jurado por la Constitución. Yo también, 3 veces. Nuestra legitimidad viene de la No, Constitución. los abogados 3 veces, Claro, pues, Miguel. en tu caso 3 veces, porque juras el día que te gradúas en la Universidad Católica juras delante del crucifijo defender la Constitución. Cuando te colegias en el colegio de abogados vuelven a sacar el crucifijo y hay que jurar que vas a defender la Constitución. Y el día que eres congresista de la República juras delante del crucifijo defender la Constitución. Con lo cual, ya más veces no puedes haber jurado defender la Constitución como para que no acabes por no defenderla, ¿no? O sea, es una cosa son juramentos muy extraños, ¿no? Entonces, las personas que dicen, no, es un cálculo político, eso lo vamos a modificar después, ya se pronuncia el TC, a mí me da mucho miedo. Es más, me da más miedo que la gente que tiene un discurso claramente autoritario, porque la gente que tiene un discurso claramente autoritario es identificable Claro. y es combatible. Así Pero hay es. gente que tú piensas que está de tu lado de la batalla, que comparte ciertas luchas, y de repente volteas y ves que votan por un reglamento que saben que es inconstitucional. Eso es a mí lo que más me da miedo. Así es. Bueno, por si acaso acaba de sacarme una bomba, Útero PD. ¿Qué hace el notario Oscar Medelius de visita en el despacho presidencial? Es una cosa muy extraña. El señor Medelius fue condenado en Por las tiempo... firmas firmas falsas de falsas. Perú 2000. Así es. O sea, ¿qué hace el señor Oscar Medelius condenado y severamente condenado de visita? De visita. O sea, es una cosa ¿Sale a muy- quién visita? Sale que visita al señor, a Martín Vizcarra. Sí, o sea, iba a la oficina de la primera vicepresidencia antes y el empleado al que visitó en teoría fue César Augusto Caro Jiménez. Ya la cita duró 1 hora. Pero, ¿por qué suceden estas cosas? Bueno, noticia bomba de Útero P, esas cosas que los chicos de Útero descubren que son muy extraño, muy extraño. Bueno, regresemos a nuestra reforma constitucional. Tendría que organizarse una especie de
Foro Democrático. Foro Democrático. Como ya. el que impulsó el referéndum el frustrado referéndum Ya, contra la reelección de Ahí viene el Fujimori. problema. ¿Y te acuerdas por qué se frustró? Porque tuvo que pasar por el Congreso. Exactamente, porque cuando reunieron todas las firmas, el Congreso dijo ya, a partir de la fecha los referéndums primero se aprueban en el Congreso. Esa norma fue derogada. Sí. ¿ya? Entonces, pero queda el peligro de que un Congreso con mayoría fujimorista diga, no, perdón, los referéndums se vuelven a aprobar a través del Congreso. ¿Y ahí qué hacemos? A marchar por las calles, derecho de insurgencia, artículo 42 de la Constitución. Yo ya. creo que sería inconstitucional. Claro. Y ahí esperemos que el Tribunal Constitucional esté a la altura, ¿no? Es que ahí viene el problema. El Tribunal Constitucional tiene serios problemas también. Pero es que, no se me diga, cuando Está cada capturado, vez que hay lo de ayer ha sido un escándalo. cada vez que hay un proceso de selección de magistrados, O sea, somos, a ver, tú, yo y 5 personas más que hablamos del tema, claro que nos interesa. que nos interesa, somos vistos pues como los marcianos, que nos interesan los temas legales. Claro, nos gusta hablar del Consejo Nacional de la Magistratura. Claro, y la gente ya cambia de dial, ¿no? Ya se Y pone, durmieron los dos. Acá, claro. acá nomás ya. Los dos están mirando su Facebook. Ya. Claro. Yo digo, Consejo Nacional de la Magistratura, ¿de qué está hablando? Entonces, eligen a personas no necesariamente con un criterio meritocrático, No, para nada. y después, en momentos de desesperación ciudadana, donde necesitamos salidas institucionales, no mires a esa institución, porque como no prestas atención, Claro. han puesto a cualquiera ahí, ¿no? Claro. Miren, lo de ayer con Ollanta ha sido un escándalo. Estaban 3-3 en el debate. 3 para que salgan libres, no para que no lo juzguen, ojo, sino para que sigan su proceso de libertad, como todos los demás, y 3 para que se queden en cana. El señor Eloy Espinosa ha dejado su voto en sobre lacrado, práctica que se acostumbra normalmente en el Tribunal Constitucional desde hace décadas. No hay ningún problema en hacerlo. Ernesto Blume no quiso abrir el sobre porque dijo que había un proyecto que le faltaba revisar. Y el señor Eloy Espinosa ha dicho que es falso, que le han mandado por mail ese proyecto y que no cambia en una línea su voto. En una Porque línea. tal vez habría que explicar a los ciudadanos cómo funciona el proceso, ¿no? Luego de que las partes presentan sus escritos, que hay una audiencia donde los magistrados escuchan y hacen preguntas, y es más, para tú poder votar en el voto tienes que estar en la audiencia. Así es. Entonces preguntan, se llevan una opinión y de ahí se selecciona a uno de los magistrados para que haga el borrador de sentencia. Claro, la ponencia. La ponencia se llama, pero borrador de sentencia. Así es. Entonces, este borrador circula luego por los magistrados. Hay espacio de discusión, de retroalimentación, pero llega un momento en que eso es. Entonces, los que están a favor la firman. Hay algunos que pueden estar a favor, pero consideran que falta un poco de argumentación, entonces es un voto singular. Y hay los que están en contra y hacen un voto en contrario. Entonces, lo que ha pasado en este caso por los trascendidos periodísticos es que había un borrador. En base a ese borrador se hacen los votos, Eloy Espinosa Saldaña deja su voto escrito y se va. De ahí dicen, oye, no, hay un nuevo borrador con lo que se ha enriquecido. A ver, lo leo. Lo leí y dice, oye, esto no cambia un ápice en mi voto. Así es. Listo. Listo. O sea, estamos hablando de un proceso de habeas corpus. Claro, que, En se supone teoría- que es expeditivo. En teoría debería ser expeditivo porque estamos hablando de la libertad de ciudadanos, independientemente De que te caigan bien o no. Claro. y incluso de la posición jurídica que puedas tener, porque puedes Claro. considerar que es infundado, pero Claro. el tema de fondo es, se está discutiendo la libertad de ciudadanos. Entonces no pueden seguir dilatando Ah, no, sí, el claro, tema. pero es que a señor Lume le interesa un pepino que se pasa en 9 meses, 10, 11 o 12. Eso está clarísimo. Porque hace un mes que tiene, no, hace 2 meses que tienen el caso en el tribunal y no hacen nada. Entonces, como el señor Espinosa está en España y regresa el 24, han citado para el 26, pues. ¿Ya? Y estamos hoy día 11, ¿no es cierto? Y pues, escucho que en 15 días más en cana, pues total. Total. Ese es el Tribunal Constitucional que defiende la libertad, los derechos fundamentales de las personas por mandato de la Constitución. Es una vergüenza lo que están haciendo. Dan vergüenza ajena. Y
Todo esto es para que al final de cuentas probablemente salgan en libertad los Humala. Probablemente digo, si es que bueno, hay algo de justicia todavía. Es que, ¿sabes cuál es Pero- el temor en el Tribunal Constitucional, Rosa María? Se muere. La denuncia constitucional. Claro. Porque claro, lo que hemos visto en este Congreso, Si lo con el sueltan, los apoyo, denuncian. con el apoyo de congresistas que yo no pensé que iban a apoyar un despropósito así, es magistrados siendo denunciados por sus votos, Claro, por más que la Constitución los protege. así es. Entonces, claramente hay un avasallamiento de instituciones Pero ya ganaron. y estamos viendo cómo se afecta la independencia de No, una y es institución. terrible. El otro día estuve conversando con Velázquez, ¿no? Con el señor Velázquez, que congresista de la República, me decía, claro, tú eres amiga de los terroristas. Pues ese era el nivel del diálogo, ¿verdad? Entonces yo me reía, congresista, no se moleste, pues usted sabe perfectamente, pues tiene muchos años en el Congreso, que un magistrado no puede ser denunciado por sus votos, pues. O sea, no puede, pues. Y usted sabe también, no me diga que no, que ha modificado vía reglamento del Congreso la Constitución del Perú, lo cual es abiertamente inconstitucional, pues. O sea, me la podrá contar de 20 colores, pero ese es el único color que hay. O sea, han violado la Constitución salvajemente, muy rápidamente, y de ahí Y las reclaman personas- y se amparan en la Constitución, ¿no es cierto? Es terrible. Y con el Terrible. voto de varias bancadas, que es lo más desconcertante en este caso, Rosa María. Así es. Vamos a una pausa, Rosa María. Acá me dicen que vivo en una burbuja limeña, porque la ley no explica todas las decisiones judiciales. Bueno, lea la ley primero, pues, y si no entiende, le pregunta a un abogado. Y al señor de la burbuja, ¿qué hacemos con él? Lo bloqueamos. Lo bloqueamos, pues, obviamente. Listo. Katia Cuentas nos dice que que tienen que operar una de las hijas de los Humala y que el magistrado dejaba voto en un sobre. No me gustan los Humala, pero esto ya es un abuso, ¿no? Y el doctor, el señor Carlos Rodríguez dice, el doctor Blum es fujimorista y no quiere dar libertad a los Humala, por eso no quiso eso en abrir su voto el se sobre expresó de esa manera Loya ya. Espinosa. Ya su voto se expresó de esa manera, está muy bien. ¿No? Pero ese, qué increíble, ¿no? La gente le molesta, Y hay le otro- molesta la ley. Y hay otro señor que dice que se mueran en la cárcel por corruptos. O sea, ya lo Claro, juzgó, porque sí. ya lo Porque sí. juzgó. No sé, es como si los fundamentos de derecho de las personas ciudadanas en el Perú hubieran sido obtenidos en una telenovela venezolana, ¿no? Donde a la mala la mete presa el enemigo, ¿no? Entonces, claro, y 30 años después aparece para vengarse. No funciona así. ¿No? Déjenme ver novelas. 8:52. Pausa. Vamos a la pausa. Hemos hablado de varios proyectos. Vamos a hablar del proyecto de la reforma en la Comisión de Ética, porque es un proyecto presentado también muy al inicio, que tiene la buena idea de llamar gente de fuera, pero tampoco lo van a aprobar, pero hay que hablar del proyecto. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 54 minutos. Así es, Estamos a través de la red Sodonco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, en la transmisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios. De invitado está el congresista Alberto de Belaúnde. Rosa Bueno, María. acá estamos recordando eventos históricos recientes de los cuales los dos hemos sido partes, porque los dos hemos sido engañados, mucho, mucho. Entonces, con los políticos hay que tener mucho cuidado, porque qué bárbaro para mentir y engañar, ¿no? Ahora, vamos a hablar de... miren, buena pregunta de José Alejandro Godoy. Modificación, ¿no?, de la regulación sobre contratación de asesores parlamentarios, porque debería haber un servicio parlamentario o una carrera parlamentaria y que no pase que tú metes a tu asesor de confianza para quitarle la mitad de su plata, pues. Eso es un escándalo, pero yo sí creo que tendría que ser una fórmula mixta. Porque sí necesitas también Una persona de tu confianza. de tu confianza, porque no, los asesores parlamentarios no solo están para hacer proyectos de leyes, Claro. no, está para tu rol de representación, para hablar con él de la estrategia política de fiscalización de un caso. Tiene que ser gente de tu confianza. Entonces yo creo que un despacho congresal tiene 2 asesores, 2 auxiliares y 2 asistentes. Podría buscarse que tal vez auxiliares y asistentes, o una fórmula mixta, Claro. pero sí necesita gente que tú sepas que no están soltando la información, que son Y gente por- de tu y por- absoluta confianza. ¿Y por qué no trabajas solo? Yo he trabajado sola toda mi vida. Me iría a la biblioteca, leería, haría mis proyectos, estaría encantada, iría a hablar con los demás congresistas. Lo que pasa es que si haces eso, terminas sacrificando el tiempo de interacción con los ciudadanos.
No, Sí. los recibes Sí, temprano. o sea, por ejemplo, ¿qué es lo que hago? ¿No? Ahorita estamos viendo un proyecto de ley para el tema de la declaración de intereses a nivel de todo el Estado, que sea obligatorio. Obligatorio. Entonces, me reúno, veo los borradores, hago unas correcciones, conversamos y mientras Proyecto. ese proyecto se afina Claro. con los asesores, yo tengo el tiempo para recibir, por ejemplo, llega la Federación de Personas con Enfermedades Raras. Entonces, uno de los grandes retos que tiene un congresista, bueno, un congresista que chambea, Claro. es que las horas del día te alcance. Lo que permite tener asesores y asistentes es que las horas del día te alcancen para hacer todo lo que quieres hacer. Pero sí estoy absolutamente de acuerdo que se requiere meritocracia en el Parlamento, un sistema parlamentario que sirva. Perdóname, son 4.000 trabajadores para 130 Es una congresistas. locura. Eso es ridículo. Y por eso es que después la gente se opone a la bicameralidad. Lógico. Pero es que no tendría por qué ser más caro si es que no tuviésemos una Además, perdóname, burocracia tan amplia, ¿no? Tú has estudiado Derecho, sabes cómo hacer una ley. Así es. La mayoría de los congresistas no. Entonces hay que ponerle un asesor abogado para que les enseñe qué cosa es una ley. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no escogemos a gente que sepa hacer leyes? Los que se han quedado en el Congreso, los que se han reelegido, casi todos son abogados. Casi todos. O sea, si ustedes miran el APRA, Velázquez Quezqué, Mulder, Jorge del Castillo y Luciana León son abogados. ¿Por qué se quedan más tiempo? Porque saben cómo hacer las leyes, saben cómo hacer su trabajo, saben cuál es el núcleo del trabajo. ¿Ya? Si nosotros, los ciudadanos, tenemos que pagar para educar a una persona en una tarea sobre la cual no tiene la más mínima habilidad, Pero es complicadísimo. Yo entiendo que tiene que ser representativo también. Y, ¿Ya? y varias disciplinas, ¿no? Economistas, ingenieros. Yo, de acuerdo. Una visión multidisciplinaria puede enriquecer muchísimos debates porque también los abogados podemos pecar de reglamentalistas, ¿no? Exactamente. tener otros Y te viene un pecados graves. economista y te dice, a ver, No tiene sentido. Claro. Claro, no tiene sentido lo que estás proponiendo. Efectivamente. Y me ha pasado, ¿ah? He tenido un par de ideas de proyectos de ley y lo he conversado con un grupo de economistas y me han dicho, oye, No por tiene ahí no va. Ya, no y, tiene sentido. y tú tienes que tener pues la Claro. humildad Porque- profesional así es. de aceptar que escapa a tus disciplinas, ¿no? Así es. Acá me están ya preguntando qué pasa para aplicar el derecho a la insurgencia civil que está en la Constitución. Lo que pasa es que, señor Carvajal, para aplicar ese artículo, alguien tiene que usurpar el poder. ¿Ya? Entonces, mientras no haya un usurpador del poder, no se puede usar el artículo 42. Tiene que haber insurgencia solamente ante el usurpador, ante el usurpador del poder. ¿Ya? No ante el que lo malusa, no ante el que abusa del poder, sino ante el que lo usurpa. Así que el artículo 42 está descartado. Entonces, proyecto para modificar la Comisión de Ética. Sí. Era llamar gente de fuera. Claro, la idea es la siguiente. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene la Comisión de Ética desde que se creó? Que tienes a un grupo de congresistas que tienen que sancionar a su colega. Sí, pues. Que- Es feo, ¿no? Digamos, a los 3 meses que se vence la suspensión, tienes que acercarte y decirle, oye, apoya mi proyecto de ley. Claro. O es tu compañero de escaño o es tu compañero de bancada, ¿no? A eso se agrava lo que está sucediendo en este periodo, que hay claramente un direccionamiento político de quién es denunciado, a quién se le archiva la denuncia y a quién no. Claro, porque Keiko Fujimori quiere recuperar la mayoría que le ha quitado su hermano. Básicamente quiere votar a los enemigos, ¿no es cierto? Ex congresistas suyos para meter a los accesitarios. Entonces la idea sería que la comisión esté integrada por 5 personas de fuera. 2 ex parlamentarios, Claro, un representante de la Mayores. Defensoría del Pueblo, ya, un representante del Acuerdo Nacional ya. y un profesor de Derecho, un profesor principal de Derecho de una facultad licenciada por la SUNED. Ya. Entonces, esta comisión se encargaría de investigar y de proponer una sanción al pleno. al pleno. Pero ya, o sea, digamos, ya está establecido los hechos, Así es. es mucho más rochoso el cambiar lo que diga la Claro, comisión. Claro. Porque hay una preocupación, ¿no? Ahí he escuchado a un colega diciendo, no, pero se tiene que modificar la Constitución porque ¿No? el mandato imperativo. No, porque quien decide Es el de Pleno. manera independiente y autónoma si sanciona o no, es el Pleno. Oye, además debería favorecerle a todos los congresistas. Pues, oye, me sacas la responsabilidad de encima. Completamente, es tener- incomodísimo. de tener que estar mirando a mi colega, qué incómodo. Yo sé que yo sé que hizo mal, pues, pero también mandarlo a su casa 4 meses sin sueldo, qué pesado. Pero ¿por qué es tan idiota? Pues, ¿para qué se mete en eso? Pero igual lo mando. Ya, pero claro, te genera un dilema. No, si un tercero viene y lo propone,
Claro, ya es la votación completa el pleno, pues, y se acabó el problema. Claro, ¿No es cierto? completamente. Completamente, sí, es una buena idea, pero por supuesto no la van a aprobar. No, este proyecto lo hemos presentado hace más de un año. Claro, hace tiempo, Y No, y no, no, pues, no, eso no es de los tampoco. que se exonera de No, comisión, ¿no? no. Mire, si la reforma electoral, que era una reforma electoral tímida, creo yo, ya, pero al fin, no sé, algo se estaba haciendo. Miguel Torres dijo que era un insumo después de que los hizo trabajar un semestre, y por eso es que Patricia Donaire renunció a su bancada, porque ella no trabajaba para darle un insumo al señor Torres, sino para que hagan un predictamen de lo que estaban haciendo. Entonces no hay ninguna posibilidad de reforma en este Congreso de sí mismo. Y eso es lo que despierta esta necesidad de hacer un referéndum. Entonces, un foro democrático, convocado por personalidades. Sociedad civil. Sociedad civil al cual los políticos nos sumemos. Claro. Yo encantado de participar, de firmar, de prestarme para ir a entrevistas, Claro. pero tiene que surgir de la ciudadanía y tal vez de transparencia. Tú eres integrante Sí, de la se Asamblea de No, las Transparencia. propuestas, las 32 propuestas se presentaron, pero para transparencia es una tarea titánica, a pesar de todos los voluntarios que tenemos a nivel nacional, que los desplegamos como observadores. Es una tarea titánica. Es una tarea titánica, pero asumir, yo asumir creo... el recojo de 2 Yo millones de creo firmas. que si sirve como ente coordinador de una iniciativa, digamos, el Foro Democrático tampoco es que tenía una gran no, y es logística, verdad que, ¿no? es verdad que las 32 propuestas se presentaron con 50.000 firmas. ¿Ah? Claro. O sea, Transparencia ha recogido firmas para presentar al Congreso digamos, una iniciativa ciudadana. Pero una cosa es recoger 50.000 firmas y Pero otra es recoger 2 millones. es que no debe ser los ciudadanos que nos escuchan no deben quedarse sentados en su casa esperando a que un voluntario de transparencia les toque la puerta. Claro. ¿No? No, Esto no. tiene que ser una gran iniciativa nacional. Claro, pero ¿no crees que cuando Keiko Fujimori vea pues que hay una gran iniciativa, de repente reacciona y diga, no se preocupen, lo vamos a cambiar nosotros nomás? Bueno, ya Dios habrá bendito. habrá cumplido su cometido sin necesidad de llegar a todas las firmas. Claro. ¿No sientes a veces que estamos viviendo una dictadura parlamentaria? Cuando Keiko Fujimori dijo, yo voy a gobernar desde el Congreso, y parecía algo ridículo, ¿no? Luego de que digamos, que perdieron las elecciones, ¿no sientes que hoy ella gobierna desde el Congreso? ¿Es la verdadera gobernante del Hay Perú? un avasallamiento institucional clarísimo, ¿no? Desde el primer día. El ministro Jaime Saavedra, que hoy día tiene un puesto exitosísimo en el Banco Mundial, fue la primera víctima, pero no ha sido la única. Y ahí la lista es extensa, ¿no? El Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, No, les regalaron la Defensoría del Pueblo, varios ministros. la SUNAT, eh, el BCR, o sea, les regalaron lo que los que quisieron. hoy aplauden al presidente Vizcarra, yo tengo buena memoria, hace aproximadamente un año Ajá. estábamos sentados en nuestros escaños, el presidente, entonces ministro de Transportes, recibiendo frases ignominiosas de la mayoría y que le exigía no solo que renuncie al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sino también a la vicepresidencia. Eso es lo que decía Galarreta. Galarreta pedía la inhabilitación si es que él no renunciaba. Yo lo he escuchado. Así es. ¿Ya? Le decían ladrón, le decían vendepatria, entregado a los chilenos. Es decir, las cosas más horribles que se puedan decir. Y él se tuvo que enfrentar a ese Congreso que hoy lo aplaude. Se tuvo que enfrentar, además, Porque Keiko digamos- Fujimori salió en una entrevista y dijo, digamos, yo creo que Vizcarra lo haría mejor que PPK. Como emperatriz romana, levantó el dedo y se lo bajó PPK. Listo. Sí, así bonito. Así, tic. El otro, listo. además pongamos la Lo echó a foto, los leones y ya está. la foto completa, ¿no? Era una bancada mayoritaria con otros grupos de oposición en una actitud ignominiosa hacia el ministro y una bancada oficialista reducida, ¿no? Claro, Los que estábamos ahí defendiendo ministros, cuando yo era oficialista, no éramos tantos tampoco, claro. ¿no? Ahora, pero Pablo Kuczynski, es verdad, se buscó claramente su destino. Y se lo buscó cuando se le dijo en todas las formas posibles que no indulte a Alberto Fujimori. Y ahí fue que renunciamos Vicente Ceballos y Eno Cosío, Después de ¿no? haberlo defendido Vicente Ceballos con gran lealtad. Los tres. Los o sea, tres, yo sé, pero estábamos digamos- en toda interpelación de ministros, los escaños que nunca estaban vacíos eran los nuestros, ¿no? Claro, y les mintieron descaradamente, porque además les dijeron que no iban a indultar a Alberto En Fujimori. varias oportunidades. Nosotros estuvimos creo que la noche anterior y
Y yo le decía a Alberto, a mí me ha llamado el presidente y me ha dicho que no va a indultar a Alberto Y yo Fujimori. yo te decía, lo van a indultar por Porque, una porque, nos serie han, porque nos han citado a nos han Palacio citado, imagínense, el 24 Palacio a las 5 de la tarde. que no era un compartir navideño, pues, ¿no? Claro, pero que era su champancito, no, rarísimo, nadie te cita 24. Más, ¿cómo se le ocurre hacer un día de Navidad? Pues nos robó la Navidad todo, fue una cosa espantosa. Y una de dividió las el Perú cosas que el dice- día de Navidad. Una de las cosas que dice Kenji Fujimori es que era parte del compromiso, ¿no? Claro, Yo lo indulto el 24 a las 6, y fue el 24 a las 6. No, y no solamente eso, nos dice Coqui Morelli, el indulto ya estaba pactado, faltaba fijar la fecha. En agosto, o sea, nos agarraron de idiotas completos. Y lo peor, creo yo, y se lo decía Alberto Belaunde, y a él también le pasó lo mismo, la historia que nos vendieron era la de un hombre mayor engañado por un empleado que había utilizado su nombre, que era Sepúlveda, durante su mandato como ministro para hacer dinero a sus espaldas. Y además, Y eso resultó ser también una falacia. y una cosa que defendí en la primera vacancia y que defendí en la segunda hasta el momento de los audios, Lógico. que ya era insostenible, Es que no hay era- revocatoria en nuestra no hay Constitución, revocatoria, pues. No hay revoca- censura de presidente. No hay O sea, si censura. quieren, discutimos un régimen parlamentario. Claro. Pero hasta entonces somos un régimen presidencial. Yo también decía lo mismo, o sea, no calza. Entonces- o sea, la figura de vacancia moral no calza. Y yo lo que decía era una de dos. O hay una situación de flagrancia, Fujimori fugado en Japón, por Claro. lo cual, vacas, pues, ¿no? Acá, ningún problema. O es la parte final, o sea, el informe final de la Comisión Lavallato. Claro. Estas son las pruebas. Ok, entonces Claro. está demostrado que mintió al Congreso, puede proceder. Pero no hay ninguna No hay revocatoria de presidente. Ya la situación de Te de están los comprando que votos. ya era pues demasiado insultante hacia No, y el- sus mismos ministros le dijeron, ya no se puede. y le dijimos, ¿no? O sea, nosotros tres, Vicente, Gino y yo, le dijimos que presente su renuncia, ¿no? Le hicimos Claro, público. No, ya cuando Salvador Iglesias salió a decir que presente su renuncia, y pero la chea, los de su propia bancada decían ya renuncia, pues presidente, esto no da más, no dio más. Ahora, lo que no llego a entender es por qué Keiko Fujimori detestaba a Kuczynski y ama con amor desmedido a Vizcarra. ¿Por qué? ¿Tienes alguna razón? La tesis que además de vez en cuando alguien dice, ¿no? Ah. Es que creo que están convencidos, de manera equivocada, por supuesto, que ellos ganaron las elecciones. No, sí, eso está Y que les convencido. robaron, ¿no? Que les robaron las elecciones. Entonces ven como Entonces, responsable Ah, a ya. Kuczynski, pero no a Vizcarra. a Vizcarra, que no era del entorno de confianza, que era un invitado. Perdóname, era el jefe de campaña en varios momentos. Es la imagen que ellos han construido. Ya, ¿no? ok. Entonces, Porque además le han quitado al ladrón, digamos, su botín. Entonces ahora ellos lo tienen. Pero lo que estamos viviendo, discúlpenme si es así, es una dictadura parlamentaria No, yo creo que en manos de una persona que maneja el país. el fujimorismo tenía la oportunidad histórica de demostrar que ellos no abusan del poder cada vez que lo tienen. Y lo único que han hecho es que confirmar que independientemente de si es Alberto, Keiko o quien sea, el fujimorismo con poder abusa. Sí. Entonces los ciudadanos, el 2021, tienen que saber que no importa que se me Kenji, no importa que se me Keiko, con poder abusan. Y ojalá que el 2021 terminemos ya con esta dinastía, ¿no? Aunque ahora para las elecciones municipales la panaca se va a poner de moda, por si acaso ya avisé ayer. Porque Castañeda Alonso quiere poner a su hijo, el de Chorrillos quiere poner a su hijo, tenemos uno que quiere poner a su hermano. Entonces ya hemos abandonado la forma política partido. Ahora se llama panaca. No. Tiene que haber lazo consanguíneo para que seas candidato. Pero Ay, ahora, Dios mío. no es que se eligen solos, ¿no? No. Hay corresponsabilidad. Los ciudadanos llegan ese día y marcan un símbolo. Así es. Bueno, muy bien, nos tenemos que despedir antes de que llegue Maduro. Maduro no va a venir, señores. Pero sí, ojalá, eso sí es verdad, ojalá que esta cumbre sirva para que los países que vienen, que somos limítrofes de Venezuela, o estamos cerca de Venezuela, o tenemos influencia, tomemos medidas responsables y humanitarias del tratamiento de niños migrantes, que es un tema clave, ¿no es cierto? Escolaridad, vacunas, acceso a salud pública en general, empleo, posibilidad de sobrevivencia, alimentación. O sea, porque la crisis sanitaria, o sea, están llegando niños al Perú. Sí. ¿Ya? Y esos niños tienen que ir al colegio. Sí. Y por derecho universal de Naciones Unidas tienen acceso a la educación pública.
Entonces, pero no vienen pues con sus registros, ¿se dan cuenta? Son niños que han salido con lo que tienen puesto, no tienen los diplomas que sacaron en primaria. Entonces, tenemos que establecer un método, creo yo, compartido en la región para que baste la declaración del padre o la madre y un examen en la escuela para nivelarlo. Un examen base de inicio, ¿no? Exactamente, Sí. porque si no estos niños se quedan sin escolaridad. Es un problema grave. Cuando miren los problemas, ¿no? Cuando un presidente hace una locura en su país, todos los demás los tenemos que acoger. Pero los peruanos somos los últimos que podemos quejarnos porque nos han acogido a nosotros En todo todas el mundo, partes. Venezuela incluido. Venezuela incluido, pero en todas partes. Hay 3 millones de peruanos fuera, muchos me escuchan esta mañana y saben de qué estoy hablando. Así que nosotros calladito nomás y nos ponemos a ayudar porque es lo que nos toca. Listo. Nos hasta vamos, mañana. Rosa María, hasta mañana. Muchas Alberto, gracias. Buen día a por- todos. Gracias. Ha sido el congresista Alberto Belaunde con nosotros. Pueden entrar a su página web donde están todas sus propuestas, ¿no? Así es, pueden buscarme en Facebook o en mi Twitter, yo reviso personalmente ambas cuentas. Muy bien, Y pueden compartir este programa. por supuesto. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.